El diseño industrial trabaja sobre objetos y sobre ideas. Los crea, los transforma, adapta su aspecto y sus funciones para que sean útiles, para hacerlos atractivos visualmente, para lograr un producto final innovador. Está presente en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras calles. Es parte de nuestra vida, reflejo de nuestra identidad y motor de nuestro progreso. La agricultura es una actividad en constante evolución y crecimiento. Por su historia, por sus condiciones naturales y por la eficiencia que han desarrollado sus productores, la Argentina ha logrado emerger como uno de los líderes mundiales en el desarrollo de la agroindustria. Las fábricas, talleres y polos industriales relacionados con actividad agropecuaria se han transformado en el motor de muchas economías regionales y respaldan la apuesta fuerte al crecimiento sostenido de la actividad. Desde el diseño industrial hay todavía mucho por hacer, nuevas maquinarias que atiendan los intereses y las realidades de todos los productores del país, un campo de aplicaciones y soluciones que recién despierta. O sea, la planta es la vista superior de la máquina, ¿no? Parece un Fórmula 1 desde arriba. Este joystick lo que hace es, cuando yo tiro el joystick hacia adelante, estoy acelerando el avance de la máquina y cuando lo tiro hacia atrás, estoy acelerando el retroceso de la máquina. A primera vista, cuando vimos llegar la máquina, daba la sensación que parecía, hablando de película, parecía un Transformer la máquina. Ezequiel Castro, Javier Bertani y Vera Cade, tres jóvenes diseñadores industriales que se conocieron en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, abrieron su estudio rodeados del cemento de la gran ciudad. Nunca se imaginaron que uno de sus primeros grandes logros profesionales vendría del campo. Un pulverizador es una máquina agrícola autopropulsada en este caso, quiere decir que tiene motor y se mueve por motu propio, ¿no? Hay una persona que la maneja y que tiene unos brazos extensibles que por medio de un tanque de producto, ¿no? Hay una solución química, eso por medio de una bomba hacia los brazos manda el producto que se pasa sobre el campo, sobre los cultivos, en el caso para protegerlo de plagas o de todo lo que sea, lo que ataque a los cultivos, ¿no? Ellos tenían ya desarrollado en gran parte la planta motriz, lo que es el chasis, la parte donde va el motor, del sistema de movimiento de ruedas y demás. Y nosotros venimos como a abarcar toda la parte que es visible de producto, ¿no? Todo lo que es la percepción de la máquina. Empezamos a jugar con líneas que tienen más que ver con la automotriz. O sea, estamos traspolando, llevando cosas que se hacen en lo automotriz al agro. Empezamos a darle coherencia al producto. El pedido del tanque fue un ítem muy importante, que es con lo que en un punto comenzamos a trabajar muy fuerte desde un principio. Se quería trabajar en una forma que cumpliera con un par de ítems muy importantes. En la parte posterior alojaba la cabina, envolvía la cabina de personal. Entonces, el usuario cuando va sentado mira hacia atrás, tiene un amplio abanico de recorrido, de visión, y además tenía que ver con la distribución de pesos de la máquina. Y empezamos a jugar formalmente con cómo lo íbamos a sostener al tanque, porque eso está a 2 metros de altura y son casi 4.000 litros amarreándose en el medio del campo. Se trabajó muy fuerte en ese componente y es un componente que en la máquina generó, digamos, mucha expectativa. O sea, vos lo veías y decías, mirá este tanque de casi 4.000 litros, mirá la forma que tiene, ¿no? O sea, es un tanque que no se hace generalmente en la Argentina. Desde esta búsqueda
estética, ya pasábamos al diseño de los plásticos laterales que cubrían los tanques. Entonces buscábamos algo mucho más moderno que tuviera que ver con las motos, con lo que es KTM, BMW, con superficies muy puras, pero filosas, y donde hay entradas de aire, y jugábamos con darle un poco de velocidad a la máquina, ¿no? Cuando comenzamos a desarrollar la trompa, hicimos un relevamiento del estado actual. Era una trompa muy cuadrada, con planos muy definidos, muy recta. Entonces tratamos de darle un poco más de velocidad, de ablandarla un poco, de generar quizás fluidez, ¿no?, en la forma. Entonces, de esto que era lo que teníamos actualmente, o sea, de algo que era como muy definido entre planos, ¿no?, muy cuadrado, pasamos a líneas un poco más jugadas, digamos, ¿no? O sea, un poco más de filo. Trabajamos mucho con el ángulo de ataque, digamos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el tema de la garra, que las dos trompas lo tenían, pero hicimos proporciones mucho más filosas, mucho más jugadas, ¿no? Por ejemplo, desde la planta mismo de la máquina. O sea, la planta es la vista superior de la máquina, ¿no? Este es el tanque de producto de solución, esta es la cabina, donde va la persona que la usa. Parece un Fórmula 1 desde arriba. Acá tenés la trompa que se afina hacia el conductor. ¿Por qué? Porque el conductor acá, desde el centro, tiene que poder ver por encima de la trompa. Entonces siempre estás priorizando el ángulo de visión. Gabriel Badalasi es uno de los responsables de la firma Caimán. A partir de 2005, esta empresa de Las Parejas, en el corazón de la provincia de Santa Fe, incorporó ingenieros mecánicos para mejorar el funcionamiento de sus pulverizadoras. Más tarde, cuando decidieron mejorar el aspecto, se vincularon con el estudio BCK. La afinidad fue instantánea y esa sinergia dio nacimiento a un multipremiado modelo de pulverizadora, la SPH. Lo que queríamos hacer en ese momento era un producto de primera línea, algo mucho mejor diseñado, con curvas mucho más finas, como algo automotriz. Y bueno, y la SPH fue un poco tirar todo lo que teníamos y empezar de cero. El primer impacto que generó la máquina SPH fue que parecía una máquina importada. El estudio de diseñadores industriales y los titulares de la empresa de pulverizadoras estaban orgullosos de su criatura. Sin embargo, todavía debían someterla al juicio y la percepción más importante, la de los usuarios. Y cuando llegamos y la vemos, realmente quedamos impresionados. Admiramos el diseño y las características de toda la máquina, que se adaptaba a lo que realmente nosotros estábamos buscando. A simple vista parece futurista, ¿no? Hablando de película, parecía un Transformer la máquina realmente, porque en relación a las máquinas actuales ha cambiado muchísimo lo que es el diseño. La imaginación de los usuarios y clientes puede llegar muy lejos cuando los profesionales logran transmitir sus fantasías a los diseños. Esa creatividad que nace generalmente en la infancia suele a veces representarse con dibujos que un día se corporizan y se vuelven realidad. Toda la vida dibujé desde muy chico y es algo que era de todos los días. Irme de vacaciones y en vez de estar en la playa estaba en la carpa dibujando en la mesa. Yo soy del interior, de Carmen de Areco, 140 kilómetros, fanático de los camiones y las motos, más que de los autos, y pasándomela en los talleres. Desde muy chico sabía que me iba a dedicar a diseñar o me gustaba lo que se moviera, siempre lo que se... Y tengo cuadernos y cuadernos que me lo guardaron mis viejos con dibujos. Qué sé yo, salía la Coupé Fuego GTA en el 90 y la rediseñaba. O sea... o salía un camión y le cambiaba la trompa. Cuando el diseño y la ingeniería se fusionan, los límites se corren. Aparecen la innovación y el desarrollo.
Los botalones de una pulverizadora son los brazos articulados que se extienden para esparcir el producto en el terreno. Los tres amigos y diseñadores propusieron reemplazar los botalones de acero de la SPH por unos de fibra de carbono mucho más livianos y de mayor alcance. Para eso se contactaron con la firma King Composite, que fabricaba mástiles de fibra de carbono para veleros de competición. Incorporaron un material que no se utilizaba en ese segmento y generaron un caso de innovación cruzada. Ezequiel me llama por teléfono y me dice, Gaby, dice, tenés que venir a verte esto porque no lo va a creer. Y yo el primer impacto que tengo de cuando entro es de un mástil de velero puesto horizontal sobre unos caballetes que estaban trabajando ahí una gente. Y fue la primera conversación que tuvimos con Alejandro, que yo lo primero que le dije, lo veo arriba de una pulverizadora esto. ¿Qué permite esta tecnología? Permite que, a cambio de los botalones que se usaban anteriormente, que son todos de acero, que generan estructuras pesadas y que hacen imposible llegar a anchos de labor de más de 30 metros. Al reducir el peso considerablemente sin perder resistencia, logro hacer estructuras mucho más largas, de hasta 22, 25 metros de largo, a cada lado del mismo tractor. O sea que con la misma gasto de energía, el mismo cantidad de horas, logro un ancho de labor mucho más grande. Menos pasadas implican menos combustible, menos trabajo para la persona. La máquina sufre mucho menos porque en vez de estar cargando una pieza que pesa 1000 kilos, está cargando una pieza que pesa 500 kilos. Con lo cual la suspensión del tractor ese que estamos hablando sufre mucho menos. O sea, las ventajas son innumerables. Comparando una pulverizadora que tenga 20 metros de ancho de botalón contra uno de, supongamos, de 40, el de 40 va a pisar la mitad de un botalón de 20. También se logra optimizar el tiempo, ¿no? Se utiliza la mitad del tiempo para hacer la misma cantidad de hectáreas. Ahorro hasta el 1% de la superficie que piso. Ese 1% implica un 1% más de rendimiento del campo. Quiere decir que si en la Argentina, a grandes números, se cosechan 100 millones de toneladas, usando esta tecnología podríamos cosechar 1 millón de toneladas extra. En 1926 estábamos muy lejos de cosechar las 100 millones de toneladas actuales. Pero a 135 kilómetros de la ciudad de Santa Fe se gestaba el primer gran paso de la actual explosión del Rinde. Por aquellos días, en la localidad de Sunchales, Alfredo Rotaña dirigía un taller con sus hermanos donde fabricaban una corta trilla, máquina que se utilizaba para separar el grano de la paja. Alfredo se propuso entonces mejorar las cosechadoras tiradas a caballo o con tractores, y para eso la rediseñó completamente y adoptó el motor de la corta trilla para impulsarla. Había inventado la primera cosechadora autopropulsada del mundo. El taller de Alfredo Rotaña y sus hermanos fue creciendo hasta convertirse en una importante planta fabril. Para 1929, cuando por fin logró la patente, ya tenía 5 pedidos de su revolucionario invento. Cientos de emprendedores como los Rotaña, que poblaron el centro y sur de Córdoba y Santa Fe, la llamada Pampa Gringa, sembraron la semilla del deseo de progreso, de la inventiva y el talento. En Firmat floreció otro de esos grandes exponentes, don Roque Basali. La fábrica de cosechadoras que fundó cumplió más de 70 años. El diseñador industrial Martino Lavarría es el encargado de desarrollo de la planta. Intenta honrar con su trabajo la memoria de aquel pionero y rescatar la experiencia y el oficio de los miles de operarios calificados que pueblan la región. En estos lugares del interior del país, en estos pueblos está lleno de gente que sabe hacer cosas con sus manos. Cientos de torneros, de matriceros, de modelistas, de soldadores, de plegadores de chapa, de embutidores de chapa. Tengo una chapa finita así, tengo que hacer un agujero y el agujero cuando pongo la mecha me sale cuadrado. ¿Cómo hago para que el agujero salga redondo? Si la mecha es redonda, gira en redondo y el agujero sale cuadrado.
Y pasa, ¿no? Porque hay pequeños desfasajes que hacen que se mueva y sale cuadrado. Entonces viene un viejito de esto y te dice, toma, ponerle un trapo abajo de la mecha, va a ver cómo sale redondo. Dices, ¿qué? Pone el trapo y sale redondo. Dices, este tipo, ¿dónde la sacó esta? Pavadas, ¿no? Porque son pavadas. Con ellos se aprende infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas que desde las facultades, sobre todo las facultades de diseño, donde la cosa está en light. Todo es muy light en el diseño, ¿no? El hecho de uno poder hacer todo este tipo de experiencias en estos lugares, con esta gente, con estos tipos así tan especiales, tan sabedores de cosas, a uno lo va moldeando, lo va formando, lo va templando, ¿no? Don Roque Basali vio lo que se venía, o sea, vio que la mecanización, vio que el campo argentino salía del caballo y empezaba a ir al tractor. Y él dijo, aparte del tractor, hay algo más que agregarle y ese algo más significa cosechar. Hoy, hasta el día de hoy, en el mundo, los equipos para cosechar maíz, el cabezal para cosechar maíz, que se usa en todas partes del mundo, proviene de un desarrollo de este señor. Como todos los emprendedores, ¿no? Combinaba en sí mismo un montón de funciones. Era un buen técnico, era un buen administrador, era un buen empresario, era un excelente comerciante. Todo eso junto en un mismo combo. De esos tipos no hay más. En los últimos 50 años, el diseño de cosechadoras tuvo en cuenta la incorporación de tecnología tanto como la mejora en las condiciones de trabajo de los operarios. Esta es una vieja cosechadora de granos de la década del 60, una Basali Super. El operador que iba sentado ahí donde está el volante y el asiento, su cuerpo era como un sensor. Él recibía todos los estímulos que le daba la máquina, los ruidos, las vibraciones, los olores. Y al lado de él siempre iba algunas otras personas que iban llenando bolsas, porque esta máquina, como ustedes ven, no tiene un recipiente para guardar los granos, sino que se va llenando en bolsas. Ahí, acá va lo que él se llamaba el bolsero. Ahí al lado del bolsero iba un señor que iba cosiendo esas bolsas y las tiraba por esa rampa y iban quedando las bolsas en el campo. O sea, la máquina iba cosechando y iba dejando todo un reguero de bolsas que después se venía con un carro y se juntaba. O sea, esta máquina, si bien aligeraba mucho el proceso de cosecha, también implicaba que hubiera mucha mano de obra trabajando, porque había 3 personas arriba de la máquina, más los que iban juntando las bolsas en los carros y todo eso. Cuando estamos sentados en una cabina de una cosechadora de granos de alto porte, de producción nacional, cuando lo encerramos al operador en una cabina como esta, que tiene aire acondicionado, que está presurizada, que está aislada acústicamente y térmicamente, le sacamos todos los estímulos, lo dejamos sin estímulos. Entonces, de alguna manera le tenemos que devolver todos los estímulos de otra manera y se los devolvemos en forma de señales luminosas y de señales auditivas. Desde la información de lo que pasa con el motor, más la información de todos los órganos mecánicos de la máquina, más la información del rendimiento que la máquina va teniendo en la cosecha. Todo esto es hoy una cosechadora de granos y todo esto es hoy cualquier máquina agrícola moderna. O sea, la distancia que hay entre aquellas máquinas y hoy y estas de hoy parece gigantesca, ¿no? Los diseñadores industriales argentinos, testigos de los cambios tecnológicos y de la innovación, parten muchas veces de sus más entrañables recuerdos para aportar soluciones a toda la industria. Y todas las preguntas que me hacía cuando era chico, empecé a encontrar la respuesta. Y era porque uno busca mejorar continuamente los productos, la experiencia para la gente, para las empresas. Y así es como algo que hoy ya tiene varios años, uno ve cómo pasó el tiempo, ve las herramientas que tiene como diseñador y lo que uno pensaba cuando era chico, hoy uno lo puede hacer realidad. Yo creo que la profesión, en mi caso, pasó siempre por preguntarme y mirar mucho y hoy, al haber estudiado esta disciplina, tener las herramientas para poder mejorar los productos y la calidad de vida de la gente. O sea, eso lo traduzco en este camión que tiene mucha más visibilidad, tiene mejores accesos, una cabina mucho más amplia, hace el trabajo mucho más ameno.
Desde la primera cosechadora automotriz de 1929 a las máquinas con diseño futurista del siglo XXI, la agroindustria argentina ha recorrido un largo y sinuoso camino, pero ha demostrado infinidad de veces que aún en los tiempos más difíciles sabe retomar la senda y posicionarse como uno de los líderes mundiales en la materia. Las mejores sembradoras de siembra directa que existen en el mundo son argentinas. Fabricantes de cosechadoras de granos en el mundo no quedan demasiado, las grandes compañías multinacionales se han quedado con todo. Y hoy es, por cantidad de unidades, por historia, por tradición, la quinta fábrica del mundo de cosechadoras. Es digamos, todo un orgullo nacional. La primer fábrica de implementos agrícolas de Las Parejas cumplió más de 50 años. Era una mega fábrica donde se producía todo, donde se hacía la fundición del acero, donde se cortaba la chapa, donde se conformaba la chapa. Hoy las fábricas trabajan muy diferente, por lo menos las más nuevas como Caimán. Tenemos una visión de futuro como de una empresa automotriz, que seamos una ensambladora y trabajar en los diseños, que nos provean esas partes que nosotros diseñamos, ensamblarla y dársela al cliente tal cual él nos la pidió a nosotros. Por ejemplo, el fabricante de nuestros tanques de fibra, de los de arrastre y de las cabinas que tienen mucha parte de fibra, es un antiguo fabricante de cajones de muertos de Las Parejas que lo hacía en fibra y después mutó a un fabricante de tanque y de cabina. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la necesidad, él podía hacerlo y bueno, y se va armando toda la cadena. El crecimiento sostenido de la industria nacional que opera desde el año 2003 generó oportunidades concretas para los diseñadores industriales argentinos. Los horizontes que trazan las nuevas generaciones de profesionales se encuentran después de mucho tiempo dentro de los límites de la patria. Cuando no hay industria estamos al horno. Y bueno, es lo que pasó en la década del 90. O sea, la mayoría de los colegas míos de esa época o se dedican a otra cosa, algunos se dedicaron a la docencia y muchos se fueron. Entre mi generación y la generación de los chicos que ahora están haciendo punta y que son los que vienen con todo el empuje y todo, hay un agujero en el medio. En un momento pensaba, qué bueno que estaría tener mi estudio. Bueno, lo pudimos lograr. Qué bueno que estaría cuando empezamos con maquinaria. Empezamos, no sé, diseñando un techo. Qué bueno que estaría diseñando una máquina entera. La diseñamos. Qué bueno que estaría trabajar para afuera. Trabajamos para afuera y seguimos trabajando para afuera. Cada tanto te parás y dices, todo lo que pensé se está dando, y eso te da como la fuerza para decir, bueno, lo que estoy pensando para adelante probablemente se pueda llegar a dar. El campo evolucionó muchísimo en los últimos 20 o 30 años y bastante más en estos últimos 10 años. Se ha incorporado muchísima tecnología, como es en las pulverizadoras, también en todo tipo de maquinaria. Digamos, hay una cosa muy clara, cuando la industria de un país crece al 10% anual, es lógico que para los diseñadores va a haber trabajo. Cuando la industria de un país se contrae, estamos al horno, estamos todos afuera. O sea, cuando dejamos de entender que los diseñadores industriales somos parte de un sistema productivo, dejamos de ser diseñadores industriales. Este modelo productivo, que podemos llamar de alta eficiencia o de agricultura industrial, que requiere de este tipo de máquinas de las que hablamos, es un modelo que vino para quedarse y es el que produzca las grandes rentabilidades. Desde el punto de vista del diseño tenemos mucho que decir en esos rubros, tenemos mucho que aportar. ¿Por qué? ¿Dónde aportamos? Aportamos en el paradigma, o sea, en la rotura del paradigma. O sea, la cosecha de maíz para la gran industria, para la agricultura industrial, se hace de esta manera, con estas mega máquinas que estuvimos viendo. La cosecha de maíz para el señor que vive en una ladera de un cerro en Misiones y que tiene la ladera así y que tiene que cosechar a mano es absolutamente distinta. Necesitamos otra cosa, necesitamos otro modelo de máquina. Ese señor es conveniente que se quede en Misiones y tiene que vivir de otra manera, entonces tenemos que generarle las máquinas. Recién despierta. O sea, la planta es la vista superior de la máquina, ¿no? Parece un Fórmula 1 desde arriba. Este joystick lo que hace es, cuando yo tiro el joystick hacia adelante, estoy acelerando
el avance de la máquina y cuando lo tiro hacia atrás estoy acelerando el retroceso de la máquina. A primera vista, cuando vimos llegar la máquina, daba la sensación que parecía, hablando de película, parecía un Transformer la máquina. Ezequiel Castro, Javier Bertani y Vera Cade, 3 jóvenes diseñadores industriales que se conocieron en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, abrieron su estudio rodeados del cemento de la gran ciudad. Nunca se imaginaron que uno de sus primeros grandes logros profesionales vendría del campo. Un pulverizador es una máquina agrícola autopropulsada en este caso, quiere decir que tiene motor y se mueve por motus propio, ¿no? Hay una persona que la maneja y que tiene unos brazos extensibles que por medio de un tanque de producto, ¿no? Hay una solución química, eso por medio de una bomba hacia los brazos manda el producto que se pasa sobre el campo, sobre los cultivos, en el caso para protegerlo de plagas o de todo lo que sea, lo que ataque a los cultivos, ¿no? Ellos tenían ya desarrollado en gran parte la planta motriz, lo que es el chasis, la parte donde va el motor, del sistema de movimiento de ruedas y demás. Y nosotros venimos como a abarcar toda la parte que es visible de producto, ¿no? Todo lo que es la percepción de la máquina. Empezamos a jugar con líneas que tienen más que ver con automotriz, o sea, estamos traspolando, llevando. El diseño industrial trabaja sobre objetos y sobre ideas. Los crea, los transforma, adapta su aspecto y sus funciones para que sean útiles, para hacerlos atractivos visualmente, para lograr un producto final innovador. Está presente en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras calles. Es parte de nuestra vida, reflejo de nuestra identidad y motor de nuestro progreso. Cosas que se hacen en lo automotriz al agro. Empezamos a darle coherencia al producto. El pedido del tanque fue un ítem muy importante, que es con lo que en un punto comenzamos a trabajar muy fuerte desde un principio. Se quería trabajar en una forma que cumpliera con un par de ítems muy importantes. En la parte posterior alojaba la cabina, envolvía la cabina de personal. Entonces, el usuario cuando va sentado mira hacia atrás, tiene un amplio abanico de recorrido, de visión, y además tenía que ver con la distribución de pesos de la máquina. Y empezamos a jugar formalmente con cómo lo íbamos a sostener al tanque, porque eso está a 2 metros de altura y son casi 4.000 litros amarreándose en el medio del campo. Se trabajó muy fuerte en ese componente y es un componente que en la máquina generó, digamos, mucha expectativa. O sea, la agricultura es una actividad en constante evolución y crecimiento. Por su historia, por sus condiciones naturales y por la eficiencia que han desarrollado sus productores, la Argentina ha logrado emerger como uno de los líderes mundiales en el desarrollo de la agroindustria. Las fábricas, talleres y polos industriales relacionados con actividad agropecuaria se han transformado en el motor de muchas economías regionales y respaldan la apuesta fuerte al crecimiento sostenido de la actividad. Desde el diseño industrial hay todavía mucho por hacer, nuevas maquinarias que atiendan los intereses y las realidades de todos los productores del país, un campo de aplicaciones y soluciones que